hablar sobre preservación de la fertilidad o vitrificación de ovocitos. Bueno, lo aprendí, Lisa. Vamos a decirle a la gente preservación de la fertilidad, porque vitrificación es como un poco más complicado. Los óvulos, pero ¿qué significa eso, doctora? Vamos a primero, obviamente, a darle la bienvenida a la doctora Lisant. La doctora Lisant de los Santos, quien es parte del centro de la doctora Tamara Frankenberg. Ella es obstetra ginecóloga y especialista en reproducción asistida, ¿verdad? Buenas tardes, muchas gracias por darme la oportunidad de presentarle al público más información sobre este tema. Preservar la fertilidad o retrasar la maternidad es una técnica de la reproducción asistida que se utiliza para darle un plan B a las pacientes. Esas pacientes o esas mujeres que quieren retrasar por proyectos personales, dígase laborales, estudios. Falta de pareja puede ser también exactamente. Otra opción. O que no tengan una pareja actual en el momento. Que quieren retrasar la maternidad por un momento, por unos años, que no está definido. ¿Por qué es importante este tipo de técnica? Porque tú tienes tus proyectos, tú tienes tu proyecto de vida, tu plan de vida, pero tus células van envejeciendo contigo al pasar los años. Y los ovocitos es una célula, es la célula más grande que tiene la mujer. Nosotros nacemos con esa cantidad de ovocitos. A medida que vamos desarrollándonos en la barriga de nuestra mamá, a las 20 semanas de embarazo, o sea, de vida, de las 20 semanas de vida de nosotras, ya esos ovocitos vienen con nosotras. A medida que van pasando los años, se van muriendo. Se llama proceso de atresia. Eso es una muerte celular programada. Okay. Eso es ley de vida. O sea que no hay nada que tú puedas hacer, eso sí o sí va a pasar. Lamentablemente sí. Entonces, ya cuando nacemos, tenemos 1 millón de esos ovocitos, de esas células, y cuando se nos presenta la pubertad, la primera regla, que se le llama menarquia, ahí se puede contabilizar unos 400 a 500 mil ovocitos. O sea que perdimos la mitad y no nos ha llegado la primera menstruación. Así mismo, perdimos la mitad con la menstruación, o sea, nos formamos, como decimos en buen dominicano, y ya ahí tenemos la mitad de esa reserva ovárica. O sea, perdimos la mitad y no hicimos absolutamente nada. Simplemente pasando los años. Ok. Luego, o sea, de esa mitad que nos quedan, solo un 10% llegan a ovular. O sea, ovulamos de 40.000 a 50.000 ovocitos. O sea, 40.000 a 50.000 llegan a ser maduros. Ojo, para las que no tienen problema de base, que no tienen ovario poliquístico, que no tienen alguna condición de base que les haga más difícil la procreación natural. Y dentro de esa condición de base, por ejemplo, ¿cómo afecta esos ovocitos las mujeres en sobrepeso? O el sobrepeso para ese proceso natural del cuerpo no afecta. Sí, el sobrepeso es una de las enfermedades que más afecta en todos los ámbitos, incluyendo la fertilidad. El sobrepeso te puede llevar a una anovulación, o sea, si no ovulamos, no va a tener ese encuentro del gameto femenino, que es el óvulo, con el espermatozoide. Entonces, si no hay ovulación, no va a haber embarazo alguno. La obesidad te aumenta la presión, te aumenta probabilidades de diabetes, y todo eso va en contra de un embarazo. Una pregunta, doctora, porque ciertamente nosotros estamos teniendo la apertura y en estos últimos meses está siendo más frecuente el escuchar sobre todo el proceso de congelación de óvulos y del tema de fertilidad. Pero me llama la atención por qué no es una conversación que tienen los ginecólogos con sus pacientes, sobre todo con esas pacientes que ya están en una edad donde su fertilidad no es tan productiva o tan perfecta para las condiciones de tener un embarazo sin un tema de asistencia. ¿Por qué esto no es un tema en la mesa de conversación, doctor con paciente? Claro que sí, te entiendo totalmente. Es un tema que debe de discutirse en cualquier consulta del ginecólogo, pero hay que saber que es un tema a veces muy social, donde la paciente o la persona se siente señalada o forzada, presionada por la sociedad de ¿y para cuándo los hijos?
¿Tú me entiendes? Entonces uno trata de evitar esa conversación, pero nosotros como que somos como especialistas de la fertilidad y que vemos muchas veces a pacientes que aunque no tenga el deseo actual de quedar embarazada, tenemos ese llamado ante la sociedad de decirle, ¿cuándo tú esperas tener los hijos? Que hay que tener conversaciones con un ginecólogo, Lisan, que no sea hablar estrictamente de planificación, porque ese es el primer acercamiento que nosotras como las mujeres hacemos a un ginecólogo, prevenir un embarazo, ya sea con pastilla anticonceptiva o con cualquier método. Y no necesariamente sentarnos a hablar de nuestra planificación per se de aquí a no sé cuántos años, porque hay mujeres que tienen que prepararse. Por ejemplo, las que sufrimos de ovario poliquístico, tenemos que sí o sí tener un plan de acción, claro, de cómo buscar un embarazo. ¿A partir de qué edad, doctora, esto debería ser una idea como mujer soltera o como mujer que tiene proyectos y no se ve siendo madre en ese momento, o como mujer que decidió atrasar con su pareja el tema de tener hijos para tener una estabilidad profesional, económica, viajar o hacer otras cosas que quizá en ese momento son más importantes, pero que en algún futuro quieren formar una familia? ¿A partir de qué edad yo tengo que empezar a planificarme para congelar? Cuanto antes mejor. Esa es la mejor frase. Pero déjame decirte que a partir de los 35 años empieza el declive tanto en cantidad como en calidad de los ovocitos. O sea que hay un límite establecido que si es antes de los 35 años es mucho mejor. Pero si tú, oyente que estás escuchando y tienes 37 años, 38 años, lo puedes hacer. La única diferencia es la calidad. Ok, que no es lo mismo de 34, 33 años que uno de 37. Eso solo determina que tendríamos que guardar más ovocitos. Ok. Una pregunta, porque obviamente la gente pensaría, pero esa edad con que yo congelo va a ser la edad de mi producto. Célula. Claro. Ese es, de esa célula. Exacto, de ese producto, de la célula. Esa es la ventaja de guardar los ovocitos en una edad joven. O sea, en el momento que se criopreserva, porque se preservan en frío, en una cantidad de temperatura bajo cero, de menos de 169 grados, en nitrógeno líquido, que es una cosa que también hay que aclarar. En República Dominicana... No es como que están en una nevera con hielito y todo, y que tú abres una puerta y mira, déjame agarrar al paciente tal. Que si se va la luz no va a pasar nada, porque eso es con nitrógeno que se preserva. A medida que se va a guardar ese ovocito con esa edad, se permanece y se guarda esa calidad. O sea, es como que lo congela en el tiempo, lo congela en el tiempo. Tu reloj biológico sigue corriendo, pero esos ovocitos permanecen con esa calidad con la que lo guardaste. El frío la afecta, porque uno se va a lo gráfico y tú dices, ok, como un hielito, entonces tú lo vas a descongelar y se degrada un poquito. No lo afecta, incluso no forman cristales de hielo. Es una técnica más avanzada. Por eso se llama criopreservación, porque antes sí se congelaban y se formaban hielitos y a la forma de descongelarlo se podían destruir las células. Pero ahora con esta nueva técnica que es más avanzada, los ovocitos permanecen con su calidad y no se desvanece en el tiempo, ni cambia su calidad. Las células lo que hacen, como quien dice, que se duermen, como si fuera invernando. Exactamente, como una invernación. Oh, mira qué bien. Doctora, si yo estoy pensando en congelar, ¿cómo yo empiezo el proceso? ¿Cuánto dura ese proceso desde que yo empiezo la evaluación hasta la extracción? ¿Cuánto tiempo dura más o menos? Ok, una vez tomada la decisión de congelar tus ovocitos, se te mandan a hacer unas analíticas de base porque se te lleva a cirugía, es una sedación que se te hace, y para la sedación se necesitan ciertos requisitos, una evaluación cardiovascular, eso se hace en días. Todo tipo de proceso de fertilidad se inicia con la menstruación, porque tu organismo está basal, está dormido. Ok, para recibir así las hormonas extras que te vamos a dar, que son las mismas hormonas que nosotras producimos en todos los meses. ¿Y qué proceso uno dura en el tema de esas hormonas extras? Y antes de eso, perdón, Elisa, ¿a qué hablamos menstruación? Porque para muchas de nosotras menstruación es el primer manchado. ¿O es el día del flujo mayor? El primer día de la regla lo podemos definir como el día donde más flujo tú tienes, donde empieza el sangrado abundante real. Entonces, a partir de ese día se inicia lo que son las inyecciones.
y unas inyecciones que se colocan subcutáneos en el abdomen y es un plazo de 12 a 13 días. Eso depende de cómo va la evolución. ¿Varias veces al día o una sola vez al día? Una vez al día. A medida que vamos pasando en el proceso, se van incluyendo otros tipos de inyecciones, que es la primera es para hacer crecer esos folículos. Luego se te incluye una extra para tratar de evitar que tú ovules prematuramente. Okay. Y luego una última para que esos óvulos se maduren y poder extraerlo. Las mujeres que estén en ese proceso, durante eso, tienen que evitar las relaciones, porque si se estimulan esos folículos, imagínate que se puedan fecundar todos. Se debe de evitar las relaciones por ese tema que mencionas, y aparte de que los ovarios crecen tan grandes que pueden torsionarse con los altos impactos, con las relaciones, con los ejercicios de alto impacto. Entonces todo eso se evita por esos días. O sea que hay que estar en tranquilidad y en reposo, como quien dice. Una vida cotidiana tranquila. Puedes seguir con tu vida y normal. Evitar las tentaciones ya. Ajá, si tú tienes que dormir en otro pedazo de la casa alto ya. impacto, o usted manda a su pareja por 15 días para otro sitio. Exacto. Antes de irnos a publicidad, doctora, una pregunta. ¿Todas las mujeres podemos congelar? Ya volvemos. Preservar la fertilidad y sobre una nueva oportunidad que tienen las mujeres de tener acceso a poder congelar sus óvulos. Y acabo de encontrarme con un reportaje de la BBC Mundo con una frase que se me hizo muy interesante. No es lo mismo un óvulo congelado de 33 años que uno fresco a los 40. La edad significa. Claro. Y no solamente la posibilidad, sino las enfermedades y complicaciones propias de un embarazo de una mujer añosa. Porque así como tú, con 36 años yo fui un embarazo añoso. Porque después de los 35 se complican y se presentan situaciones que un embarazo antes de los 35 no necesariamente se pueden presentar. Básicamente eso es lo que queremos demostrarle a la sociedad, de que es mejor tú preservar tus ovocitos y poderlo usar más adelante, porque es que a partir de los 40 años la cantidad y la calidad, que es sumamente importante, disminuye mucho, va en declive, en picada. Esa calidad nos define a nosotros, que ese embrión tenga o no alguna anomalía genética. O sea, que salgan con cromosomopatía genética, síndrome de Down. Entre otras, muchísimas complicadísimas. Otras, que incluso la tasa de aborto aumenta muchísimo a partir de los 40 años, por eso mismo, por la calidad del ovocito. En el caso de, saliendo un poco de la fertilidad, Lisan, pero tú como ginecóloga, en el caso de que un cuerpo tiene una pérdida, ¿es porque genéticamente es incompatible con el cuerpo? O sea, ¿por qué se puede presentar esa situación? ¿Porque el cuerpo lo rechaza porque venía con problemas? Hay múltiples causas, pero sí, el cuerpo humano es sumamente interesante e inteligente. A medida que tiene un embarazo que no es compatible con la vida, se pierde. El 50% de las causas de aborto temprano es causa genética. De manera natural. Genética, exactamente, de manera natural. Es causa genética. Entonces, en el caso de que alguna de las oyentas quiera iniciar el proceso, surge la pregunta, porque tú sabes que para nosotros los físicos se complica. Me voy a poner gorda, voy a retener ese líquido. ¿Cuáles pueden ser los efectos propios de iniciar ese tratamiento de preservación de óvulos? Ok, la administración de las hormonas exógenas nos puede causar dolores de cabeza, que no es muy frecuente estos efectos secundarios. Puede haber también una retención de líquidos, una inflamación, dolor pélvico por el aumento de los ovarios. Pero todo eso, al momento de bajarte la regla, que después del proceso son de 3 a 5 días de terminar el proceso, te baja la regla. Y inmediatamente todos esos síntomas se te van. ¿Es doloroso el proceso? ¿Y hay algún post después de la extracción? No es doloroso. Después de la extracción, bueno, porque la extracción de los ovocitos es bajo anestesia, es una sedación leve que se te realiza. ¿Pero la paciente está despierta? No, la paciente está dormida, una sedación leve. ¿Qué tiempo dura el proceso? El proceso dura de 10 a 15 minutos. Cuando ella dice leve, es que no es una sedación tan intensa en el sentido de que te va a durar más el efecto. No, incluso te sacamos del quirófano y te despiertas en 1 o 2 minutos después. O sea, es como más o menos el mismo efecto de la sedación de una endoscopía, perfectamente, por ejemplo. Que tú sales de ahí con los ojos abiertos ya consciente. Exactamente, es el mismo tipo de anestesia que se utiliza. Luego de la extracción,
tú duras en la sala de recuperación unos 30, 45 minutos en el que se te pasa el efecto de la anestesia y no debe de doler, o sea, no es doloroso. Al otro día ese día o al otro día puedes sentir unos calambres, tipo cuando te va a llegar la regla, pero no duele. ¿Cuántos eso iba a preguntar, ovocitos se ¿cuál es la captan? cantidad ideal o la mínima que ustedes pudieran extraer para decir a esta paciente, ok, estamos tranquilos con lo que conseguimos? Ok, para preservar los ovocitos mínimo se necesitan de 10 a 15, tenerlos guardados para tú decir, ok, con eso yo puedo lograr un bebé sano en mi casa. Ok. Uno solo. Uno solo. Okay. Ese es el proyecto. O sea, todo tratamiento de in vitro que incluye que tú vas a tener en casa un bebé sano, aunque se puedan guardar embriones. Ya me fui un poquito más lejos. Pero en el caso de los ovocitos, con 10 a 15, dependiendo de la edad, claro. Eso es lo ideal. Eso es lo ideal. Eso te va a ti a dar la probabilidad, porque en fertilidad todo es probabilidad. Claro, nada está escrito en piedra ni nada va a ser un 100%. Medicina, claro. Más en medicina. Tú tienes la probabilidad de poder tener un bebé sano en tu casa. Ok. Y por ejemplo, si yo no logro, o sea, si ustedes como equipo no logran la extracción de esa cantidad, ¿se pudiera repetir el proceso o no existe esa probabilidad? Sí, claro. Realmente la cantidad de ovocitos que se saca por ciclo, que se extrae por ciclo de la paciente, ya viene determinada por la paciente. Eso va a depender de la edad, de la antimuleriana, de su reserva ovárica. Y de la calidad de esos ovocitos. ¿Y cómo de la ustedes calidad de sus ovocitos. ¿Cómo ustedes como expertos pueden determinar la calidad de sus ovarios y la cantidad que pudieran extraer? O sea, ¿eso está previo, diseñado y conversado, o eso es algo que ustedes van a ver en el momento de hacer el procedimiento? En verdad la calidad no se mide. Yo no puedo hacerte un estudio para medir la calidad de tus ovocitos actualmente. Sí se te hacen exámenes de hormonas para valorar esa reserva ovárica que tenemos aún. Y un conteo de folículos antrales vía sonografía para ver qué cantidad de folículos antrales tienes, y se supone que dentro de cada folículo hay un ovocito. Lo ideal es que haya de 5 a 10 en cada ovario. Entonces, dependiendo de qué cantidad de ovocitos tú tienes en ese ciclo menstrual, y dependiendo de tu antimuleriana, nosotros vamos a captar esos ovocitos. ¿Qué es la antimuleriana, Lisa? La antimuleriana es una hormona que se utiliza para medir exactamente la reserva ovárica. Es para decir cuántos ovocitos tenemos guardados en un almacén. Cada mes nuestro cuerpo recluta X cantidad de folículos. Y esos folículos, de esos, solo uno crece hasta tal punto de que ovula. Nosotras las mujeres estamos... Que uno pensaba que serían más. Hay algunas mujeres que pueden. Sí, se pero puede. No es regularmente normal. Es raro, pero en un ciclo tú puedes tener hasta 2 folículos de manera natural. Es sumamente raro, pero puede suceder. Una pregunta, Lisa, porque yo tengo tiempo escuchando el tema de la antimuleriana. ¿Es una hormona que yo debería solicitar en un chequeo básico, o solamente si estamos hablando del tema de fertilidad, o ella debe estar en contraste con otros estudios para que sea importante su análisis? La antimuleriana por sí sola no debe ser un examen de rutina. Claro que no. La antimuleriana es una hormona muy lábil, o sea, tiene que tener un ambiente perfecto para que en el laboratorio nos dé una orientación perfecta. Hay veces que hay hormonas altas, pero el conteo folicular me dice lo contrario. O sea, que no solamente análisis en sangre, sino que hay que ver otras cosas. Exactamente. En contexto. Se ha analizado, se ha estudiado que los conteos de los folículos vía sonografía es más certero que una antimuleriana, pero van de la mano. La antimuleriana, nosotros nos guiamos también para saber qué cantidad de hormona y qué tipo de hormona vamos a utilizar en la paciente. Nos da una orientación. En el caso de mujeres, por ejemplo, que tengan condiciones, qué sé yo, que tal vez se les presente un tema de un cáncer o alguna situación que pudiese a largo plazo, o el mismo Miguelito. Endometriosis. Endometriosis, perdón, disculpe, se me fue la palabra.
una mujer pudiese planificar la congelación de sus óvulos para evitar complicaciones mayores propias de esas condiciones a largo plazo? Tremenda pregunta que la doctora va a responder luego de este corte comercial. Solo para mujeres, solo para mujeres, Bueno, ya estamos de regreso, oyenta, con la doctora Interesante. Lisan de los Santos, quien está con nosotras en la tarde de hoy hablando de fertilización, un tema muy interesante. Y tenemos que entrar en una parte antes de mi pregunta sobre, la voy a retomar un poquito, sobre aquellas pacientes que tienen condiciones que más para adelante pueden afectar su fertilidad, dígase, por ejemplo, en el caso de un cáncer, en el caso de endometriosis. ¿Lo pueden hacer con anticipación, Lisa? Claro, el tema de la preservación de la fertilidad se divide en dos grandes grupos. El tema social, de lo que ya hablamos, de la persona que quiere retrasar su maternidad por seguir estudiando, por temas laborales o porque no tiene pareja en la actualidad. Y Que de esa hay mucho, ¿oyeron? y el otro acápite es el tema médico. Paciente con cáncer, paciente con endometriosis, paciente con alguna enfermedad. ¿Algún quiste que le hayan, con el tiempo, haya que quitarle parte de los ovarios? Porque se puede dar el caso. Aquella paciente que tenga una reserva ovárica disminuida, claro, esos son temas que se puede realizar una preservación con tiempo. Incluso aquella paciente que a veces le detectan un fallo ovárico, si es detectado a tiempo, esa paciente puede preservar sus ovocitos. Y nos vamos a entrar en un tema escabroso y profundo. Porque tú sabes que el machismo impera en muchas partes. Y hay muchos varones que entienden que solamente las mujeres son las que tienen problemas para concebir. ¿La fertilidad es necesariamente 100% de una parte o es 50-50 de la pareja? La fertilidad es un tema de dos. Todos los estudios describen que el 30% es causa de mujer, el otro 30% es causa de hombre y el 40% restante es indeterminado. Entonces se define como Wow. 50-50%. Wow. Es tanto de la mujer como del hombre, un 50%. ¿Y se puede dar caso de parejas que lamentablemente para concebir no son compatibles? Se pudiese dar el caso. Entonces, para iniciar ese proceso, quienes tienen en pareja, ¿se analizan a los dos? Claro, todo proceso de fertilidad se inicia a estudiar a los dos. Si van a hacer un tratamiento de in vitro, por ejemplo, u otro de baja complejidad, se debe de analizar a los dos, porque si analizamos solo a la mujer, vamos a estar cojos porque nos falta estudiar el gameto Del masculino. varón. Y ya para finalizar, doctora, la pregunta que todo el mundo quiere hacer pero que no quiere hacer. ¿Es costoso? ¿Lo cubren los seguros? ¿Existen en nuestro país planes de financiamiento o préstamos para esto? ¿Se preservan esos ovocitos aquí o hay que mandarlos fuera? No, los ovocitos se preservan aquí. Nosotros tenemos nuestro laboratorio y ahí tenemos nuestro banco de óvulos y de embriones de las pacientes que han hecho su tratamiento. A nivel de costo, Es alto. no podemos decir que es costoso, pero es un tratamiento que lleva muchos insumos. Precisamente por esa parte, sobre todo por el tema de mantenerlo a la temperatura que ustedes están diciendo, que me imagino que solamente en esos químicos debe El ser nitrógeno, alto. un mantenimiento del nitrógeno que hay que cambiarlo cada 2 semanas, aparte del medio que se utiliza que se trae desde el extranjero, o sea, son muchas cosas, son muchas variables. Y los técnicos también que se involucran en el proceso, que son muy especializados. El embriólogo, el médico, son muchos los acápites que hay que tener. O sea, que es un gran presente. equipo que está detrás de Claro. una extracción. O sea, no solamente tu doctor y ya. No, es un gran equipo. Y hay que tener referencias, señores. Ahí hay que buscar expertise, gente que tenga conocimiento. Ustedes no se pueden poner en manos de cualquiera. Esos son temas que hay que analizar. Claro. Hay que buscar background y buscar referencias porque son temas delicados.
Sí. Con respecto al financiamiento, quería conversar contigo que justamente nosotros, Medicalnet Fertility, está tratando de conseguir una alianza con un banco para tratar de que el paciente sea más asequible este tipo de tratamiento. Es que es algo importante y es algo que incide en la formación de una familia, en las ilusiones de mamás y papás. En un y mundo que se además, está envejeciendo. En un mundo que está envejeciendo y que cada vez es menos la calidad de fertilidad y la tasa de natalidad. O sea, que es algo importante que se converse y que yo entiendo que nos tienen que apoyar en esa parte, ¿verdad? Claro. Igual con el tema de los seguros, que esperamos que algún día... Bueno, Señor, te rogamos, tenemos fe. óyenos, Yo siempre he dicho, por ejemplo, algo tan importante como los bypass y todos los procedimientos que tienen que ver con pérdida de peso, que son por salud, no por estética. Los seguros deberían apoyar a los pacientes. La parte preventiva es fundamental. Se ahorrará mucho dinero, doctora, si ellos ayudaran con procesos y con planes para prevenir. Doctora, muchísimas gracias por habernos acompañado en la tarde de hoy. Si usted puede, es un amor, sí. Ella fue que me dijo. Por favor, comparte todos los datos para toda nuestra audiencia. ¿Dónde te podemos encontrar, dónde pueden Lisa? encontrar a la doctora y a todo el equipo de la doctora Tamara. Gracias. Medicalnet Fertility está en el edificio Medicalnet B, ¿correcto? Sí, el laboratorio de nosotros es Medicalnet Fertility, se encuentra en el 5º piso de la torre B de Medicalnet. ¿Hay algún otro lugar aparte de Medicalnet? Sí, nosotros la consulta, el equipo la ofrece en Novocentro, la torre empresarial, piso 11, En servicios obstétricos Frankenberg, SOF. Ahí estamos todo el equipo para acompañarles en este proceso tan Y importante. de verdad, a todas las que tienen la duda, por si acaso, porque sí y porque dése la oportunidad de escuchar, evaluarse y prevenir si usted quiere formar su Y familia. ahí en el hay tres futuro. que yo le puedo recomendar: Talizán, la doctora Soto o el doctor José Ángel. ¿Cuál de los tres son más 3 espectaculares? estrellas. Ay, sí. Oyentas, gracias por habernos acompañado en la tarde de hoy. Sigan al pie de la letra mis instrucciones. ¿Cuáles son? Parquee su carro a la derecha, bébase una cervecita y disfrute que hoy es viernes. Usted está cobrado y es fin de semana largo. Nos Nosotros juntamos con no. ustedes el martes. ¿Y tu Ya chelito está por dónde aquí. está? Bueno, yo tengo esperanza, veré a los otros gozando mientras tanto. Nos juntamos con ustedes el martes. Ya los compañeros del Sol de la Tarde están por aquí. Quédense con ellos, por favor. Chao.